Muy buenos días, buenas tardes, noches, profesor Jaime y compañeros. Hoy venimos junto a mis integrantes de mi grupo a hacer el crecimiento demográfico del año 1821 al año 1920 del Perú, mediante gráficos. Bueno, ¿qué es el crecimiento demográfico? El crecimiento de la población o crecimiento demográfico en el cambio de una población en cierto plazo puede ser contado como el cambio en el número de individuos en una población por unidad de tiempo para su medición, como se muestra en el. Entre los años 1821 y 1841 se nota un gran crecimiento demográfico entre los peruanos. Donde más se nota este crecimiento demográfico es entre los años 1834 y 1841, ya que en 1834 la población apenas pasa de los 2 millones y en 1841 ya sobrepasa poco de los 7 millones. A continuación le paso a mi compañero. En este gráfico hablamos del año 1842 a 1862, donde se muestra que este último fenómeno será de unos problemas más relevantes de este siglo. Se realiza una simulación de fenómenos que ocurren en este caso, para hablar iniciado en la política de la población o antes de esta década. Describen posibles defectos que hayan envejecido demográficamente a la sociedad. Le doy paso a mi compañero. El siguiente gráfico, entre los años 1963 y 1983, los he separado en una brecha de 10 años, en dos partes. En la primera parte del año 1863 al 1873 se da una cantidad de personas de 2.487.916 personas, con un porcentaje de 37,71 y con una tasa de mortalidad muy alta de 18,75. Y en el siguiente gráfico, que es el ancho es el mismo, que del año 1973 al año 1873, una cantidad de personas de 2.699.105 peruanos, con un porcentaje de 53,7 y una tasa de mortalidad de 14,7, totalmente menor a la anterior. ¿Qué pasa, mi compañero? El año 1884 a 1904, el Perú ha sufrido un crecimiento muy progresivo con respecto a la cantidad de personas que habitan en el país, llegando a una cifra de 45.000 personas. Entre los años 1905 y 1920 hubo un crecimiento demográfico relativamente grande y a la vez medio. Como se observa en el gráfico, en el año 1905 tenemos una población aproximada de 4.569.124 personas, y en cambio en el 1910 tenemos una aproximación a 4.884.345 habitantes en territorio peruano. Luego, en el año 1915 tenemos una cantidad de peruanos equivalente a 5.004.585. Luego, en el año 1919 tenemos un aproximado de 6.760.768 habitantes. Luego, en el año 1920 tenemos una población de 6.870.735. Estos datos no son precisamente los correctos, ya que en un periodo de 1900 hasta 1974 no hubo censos en el Perú, y por eso es que se tiene aproximados con los datos mostrados en el gráfico. Los manglares de Bise. De seguro que nos preguntamos cómo se originaron los manglares de Bise. Los manglares de Bise se originaron del agua que provenía del río Piura a través del río Sechura, con un caudal de aproximadamente 15 metros, proveniente del drenaje de las tierras agrícolas del Valle Bajo del Piura, originando un ecosistema de manglares de una gran biodiversidad. ¿Qué son los manglares de Bise? Los manglares de San Pedro de Bise, o también llamados los manglares de Bise, es un humedal extremadamente importante por la gran diversidad de vida silvestre que vive ahí. Hablamos de una vegetación que produce oxígeno y captura carbono. Hablamos de alrededor de 100 especies a más, algunas de ellas con usos medicinales que se usan en los ámbitos locales y regionales. Además, tenemos una fauna particular como peces, reptiles, aves migratorias y algunos mamíferos. Sobre las especies que se encuentran en los manglares de Bise, podemos decir que en este lugar habitan 110 especies de aves, como pelícanos, flamencos o gaviotas, etc.
Algunas de ellas están declaradas en peligro de extinción, como el gaviotín peruano y la cortarrama peruana. Y la fauna también es muy abundante y variada. Aquí encontramos alrededor de 50 especies. Estos manglares abarcan parte de los distritos de Sechura y Piura, departamento de Piura a 10 kilómetros de Sechura. Este humedal costero arboleado es considerado como el último relicto de manglares del Pacífico Sur. Este humedal se caracteriza por presentar principalmente dos especies de manglares, el negro y el blanco. Buenos días a todos. El día de hoy los alumnos del cuarto año A de secundaria del Colegio San Gabriel abordaremos el tema de el cristianismo y su influencia en la educación universitaria del Perú. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Esta universidad se creó el 12 de mayo de 1551, mediante la autorización del rey Carlos V en Lima, siendo la primera universidad de América Latina y del Perú. Fray Tomás de San Martín, padre dominico, y el capitán Juan Jerónimo de Aliaga fueron los gestores de la fundación de la universidad. Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y Ayacucho. Es la segunda universidad más antigua del Perú y fue fundada por el obispo Cristóbal de Castilla y Zamora el 3 de julio de 1677 y la real cédula el 31 de diciembre de 1680 por el rey Carlos II. Comenzó a funcionar en 1704 con las facultades de Teología, Artes y Leyes. La Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco. Es la tercera universidad del Perú y fue creada por el Papa Inocencio XII el 1 de marzo de 1692. Los presidentes del Perú, José Luis Bustamante y Rivero, Serapio Calderón Lazo de la Vega y Valentín Paniagua Corazao se formaron en sus aulas. La Pontificia Universidad Católica del Perú. Es la séptima universidad del país, pero la primera de nivel privado y religioso en el Perú. Fue fundada el 24 de marzo de 1917 por el sacerdote Jorge Díndila de la Congregación de los Sagrados Corazones como Universidad Católica del Perú. Pero el 30 de septiembre de 1942 recibe de la Santa Sede el título de pontificia, lo cual da lugar a su denominación actual. Esperamos que nuestra exposición haya sido de su agrado y que hayan aprendido un poco más sobre este tema. Muchas gracias por su atención. ¿Qué opinas sobre esta fecha tan importante? Es emocionante, como ya cumplimos 200 años de independencia. Es un orgullo total para nuestro Perú, porque es una fecha muy importante y única para nosotros los peruanos. Pero para saber más sobre este tema, los dejamos con la siguiente nota. Gabriel y María Ángeles con la nota. Ahora continuamos en las notas. ¿No has tenido conveniente hacer una entrevista a los abuelos que crecieron conociendo el Perú? Con la siguiente pregunta: ¿cómo ha cambiado Piura en estos últimos años? Nos enlazaremos con Claro. Adelante. Muchas gracias, Leslie, por el pase. Me encuentro aquí en el distrito de 26 de octubre con el señor Castillo. Muchas gracias, señor Castillo, por haber aceptado esta entrevista. Le hago la siguiente pregunta. ¿Cómo cree usted que ha cambiado Piura en estos últimos años? Sí, Piura está cambiando porque se está urbanizando rápido. Avenidas principales, que son la avenida Sánchez Cerro, que se prolonga hace 7 kilómetros y ya está ocupada por las poblaciones. Lo mismo la avenida Grau, que está al centro. Esa avenida Grau también tiene 7 kilómetros que ya está prolongada la avenida. Y sobre esas pistas
da facilidad para el público que salen a tomar su carro, porque todo eso está lleno de urbanizaciones. Ahí tenemos, como saben eso. Después tenemos también centros comerciales, como son, por ejemplo, Totos, Saga Falabella. Tenemos la agencia grande también de ventas, que es Maestro. Y tenemos la fábrica de cemento Pacasmayo con la última tecnología. Claro. Ahora le formulo la siguiente pregunta. Y en el tema de salud, ¿usted cree que Piura ha avanzado o ha retrocedido? Yo hice un punto importante porque faltan aquí, en salud estamos bien atrasados, porque en primer lugar no tenemos hospitales, solamente tenemos un hospital regional que ya tiene muchos años, y ese hospital regional nos salvó bastante de la salud, porque no teníamos hospitales. Ahora ya la población ha crecido bastante, necesitamos más hospitales modernos, bien equipados con la última tecnología que hay ahora. Claro. Muchas gracias, señor Castillo, por la entrevista. Adelante, compañeras. Muchas gracias, María, gracias por el pase. Ahorita estamos con la señora Dolores Noé y le vamos a formular una pregunta. Pero primero le queremos dar muchas gracias por permitirnos hacer esta entrevista. ¿Cómo ha cambiado Piura en los últimos años? ¿Qué forma de comercio de aquí, de atención a la salud? A la salud. A la salud, bueno, hemos estado azotados por esta pandemia que francamente nos ha sorprendido al Perú, a Piura principalmente, el Perú y el mundo entero. Pero Piura principalmente no ha estado preparado, ni el Perú, para recibir tantos pacientes de una epidemia que no se sabía qué administrarle al paciente. Estaban confundidos todos los profesionales. Bueno, fuimos sorprendidos. Y ahora, ¿y cómo ha sido cambiando en los lugares, en los parques, en los hospitales? Bueno, que en los parques han estado completamente abandonados. Hay sus excepciones, pero pues, francamente casi todos han estado abandonados. La salud, de igual forma, de igual manera, porque faltaban medicamentos, no habían consultas externas al paciente que estaba afectado por tantas dolencias. Han sido abandonadas sus consultas, así que ha sido complicada la situación de salud. Muchas gracias por la entrevista. Nota cómo los abuelitos saben mucho de Perú y de Piura. Sí, es muy interesante. Bueno, esto ya es todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima en Data y Nota San Gabrielina. Muchas gracias. Buenas tardes, soy Luna Camilo Ojeda Maceda de primero de secundaria C y voy a realizar una entrevista a la exalumna exitosa del Colegio San Gabriel, cuyo nombre es Silvia Valdivieso. ¿Cuál era su principal objetivo? ¿Ayudar a las personas? Sí, de verdad que sí. Sigue siendo su mismo objetivo, ¿cierto? Brindarle un buen servicio a las personas. Sí, dar un buen servicio a las personas y lo más importante, ayudar a las personas que trabajan para mí. Ayudarlos a que vayan ellos saliendo también adelante. La idea es ayudar a la gente, ayudar a mis empleados y ayudarme a mí, obviamente. Y otra pregunta, señora, ¿y cuál fue su motivación para seguir su emprendimiento? Mi motivación es servir a las personas, me gusta el servicio. ¿Qué comentarios de sus clientes aportaron algo bueno que ahora su emprendimiento es mejor? Sí, mis clientes me daban recomendaciones, ¿no? Me decían, por ejemplo, cómo tenía que, en el tiempo de la pandemia, ¿no?
mis clientes me pedían, por favor, conserva los alimentos de esta manera, ¿no? Entonces ellos siempre me ayudaban a mejorar, siempre me decían cómo tenía que poner las cosas. Y en el aspecto del hotel, del hospedaje, es decir, los clientes siempre me decían qué era lo que más les gustaba del lugar, o sea, por qué regresaban para yo seguir en eso y seguirlo mejorando. ¿Y qué Porque es lo mis que clientes más le ha gustado? Qué pena volver a decirlo, que es el servicio, ¿no? Y también me ha gustado mucho el diseñar y construir las cosas. Porque yo misma, o sea, por ejemplo, el lugar que tengo en la playa, que es, mi servicio es full, ¿cómo se dice? Está en el ramo del hospedaje, ¿no? Entonces en la playa yo compré el terreno totalmente vacío y lo diseñé de acuerdo, ¿no? Y eso me gustó muchísimo, diseñarlo, hacerlo, ponerlo, acondicionarlo para que las personas estén cómodas, ponerles ropa de cama bonita, toallas bonitas, cosas limpias, y me gusta eso. Sí, inclusive aquí estoy tratando de conseguir una casa para hacer lo mismo también. No comprar porque es muy caro, pero sí poder hacer lo mismo. Acá ¿Algo que haya aprendido? He aprendido que a ser muy honesta. Lo que más me ha ayudado y se me va a quedar para toda la vida es mejorar mi carácter. Con este trabajo, que tú te vas a escuchar quejas de tus clientes, que esto no me gusta, que esto a ti te gusta. Entonces, esto ayudó para que yo tenga mejor inteligencia emocional y mejorado mi calidad de vida con mi familia, con mi hija y mi entorno, porque todo esto me ayudó a que yo sea más paciente. Si alguien me decía algo, yo, me encendía. No, todo está bien. Pero con esto yo aprendí, acepte más a las personas, las entienda más, ¿ya? ¿Y ha tenido alguna experiencia mala en todo esto? ¿O... Sí, he tenido experiencias malas. La más mala, fue un cliente que llegó y me dijo, yo te voy a alquilar un año. O sea que ya te queda como un consejo, ¿no? Cuando alguien te diga, yo te quiero alquilar un año y te voy a pagar todo el año adelantado, entonces te hacen como que tú te ciegas, ¿no? Porque dice, voy a hacer un buen negocio, yo justo necesito invertir, él me va a pagar el año completo, qué bacán. Y dígame cuánto es un año, ¿no? Entonces, pero cuando llegó el momento no le llegaba la plata, le quitaron le habían quitado una mercadería, que sí que no. Un día dijo, ya te vas, no importa si no me pagas, vete. Señora, deme permiso por favor hasta el martes, que sin falta el martes yo le pago y ya le desocupo. Yo le digo, págame lo que es, ¿no? Dividimos el diario y eso me paga. Cuando le empecé a llamar me había bloqueado. Cuando fui a la habitación, toqué la puerta, se había llevado todo. O sea, porque mis habitaciones tienen, pues es un hotel, tienen televisor, tienen ventilador, porque según si lo alquilan con aire o con ventilador, se había llevado todo. ¿Había dejado la habitación vacía? Vacía, pero no solo eso, como yo mis habitaciones arriba, en una terraza, tienen un lugar de esparcimiento, donde hay microondas, se había llevado también los artefactos, todo, o sea, me había robado. El señor solo entró a robar. Muchas gracias por su tiempo, señora, ha sido de mucha ayuda. Buenas noches a todos los presentes. Hoy voy a realizar una entrevista a mi mamá sobre la Constitución. Aquí va la pregunta. La pregunta es, ¿cuántos normativos han pasado desde que Alberto Fujimori promulgó la Constitución? Dentro de lo que sé que han pasado algo de 22 modificaciones. Dentro de estas 22 modificaciones tenemos que han sido algunas más relevantes que otras. Entre las más relevantes tienen mucho que ver con las entidades del Estado, ¿no? Sus modificaciones y sus medidas que tienen que tomar ellas. Y otras también no tan relevantes como que sacaron la firma del expresidente Alberto Fujimori de nuestra Carta Magna, la Constitución. Eso sucedió en el año 2001. Eso es todo lo que te puedo aportar, Mati. Bueno, eso es todo lo que les puedo aportar. Chao. Buenos días, Marta. Soy la alumna Marina Nicole Febres Núñez de primero B de secundaria. El día de hoy le voy a hacer una breve entrevista a mi mamá o una pregunta. Mami, ¿quién promulgó la Constitución de 1993? En mi opinión, desde que Alberto Fujimori promulgó la Constitución Política del Perú el 31 de diciembre de 1993,
Ha pasado por un total de 22 modificaciones que modificaron de manera masiva, que el Estado peruano se maneja y otros no tanto como remover la firma de Alberto Fujimori. Esa es mi opinión, hija. Gracias. De la Constitución Política del Perú de 1993 referente al Estado peruano. Esta Constitución organiza los poderes e instituciones políticas del Estado, donde establece la norma, derechos y libertades de todos los peruanos. Aquí prima sobre todo la ley, sus normas son inviolables y de cumplimiento obligatorio. La Constitución Política del Perú de 1993, en sus títulos principales de la persona y la sociedad, en su capítulo de derechos fundamentales de la persona, en el artículo 1 de la defensa de la persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Igualmente, en el artículo 2, los derechos fundamentales de toda persona tiene derecho a la vida, a su identidad propia, a su integridad moral, psíquica y física, y a su libre desarrollo y bienestar. De igual manera, ante la ley, nadie debe ser discriminado por motivo de origen, de raza, de sexo, de idioma, de religión, opinión, condición económica o de cualquier índole. Gracias. Gracias. En base a tus conocimientos, ¿cuáles fueron los cambios principales que hubo en la Constitución en el año 1993? Bueno, la Constitución del 93 tuvo cambios bastante importantes. Uno de ellos es que el Congreso del Perú dejó de ser bicameral. ¿Qué quiere decir? Que antes existían dos cámaras de representantes, una de diputados y una de senadores. Con la Constitución del 93 se corta la bicameralidad y se convierte nuestro Congreso en unicameral, una sola cámara con 120 congresistas. Otro de los cambios que recuerdo de la Constitución del 93 y que fue muy controversial fue que esta Constitución permitía la reelección inmediata, que es lo que le permitió al gobernante de aquel entonces, que era Alberto Fujimori, el poder reelegirse, y que después, con investigaciones periodísticas, ¿no?, se determinó que se había hecho a través de fraude. Esa modificación a la Constitución luego también se reestructuró, se cambió hasta que se ha eliminado y ya no se permite la reelección inmediata. Y tal vez uno de los aportes como cambio importante de esta Constitución es la creación ya de lo que conocemos hoy día como la Defensoría del Pueblo, que es una institución autónoma que permite que cualquier ciudadano o ciudadana pueda, cuando siente vulnerado algún derecho, ¿no?, pueda recurrir a esta institución. Y lo otro es, otro tema también importante es la puesta ya en marcha, en funcionamiento del Tribunal Constitucional, ¿no? Este tema justamente que se está manejando en la actualidad, porque si habrás escuchado en las noticias o visto en las noticias, está justamente el Congreso actual está tratando de elegir a los representantes de este órgano también autónomo, ¿no?, que es la máxima autoridad en la vigilancia del cuidado de lo que dice la Constitución. De ahí su denominación de Tribunal de Garantías Constitucionales, o más conocido como el TC. Muchas gracias. Buenas tardes, hoy le voy a preguntar a mamá cómo realizar un cambio en la Constitución. Bueno, según el artículo 206, la ley que modifique la Constitución debe ser aprobada por el Congreso, es decir, por la mayoría absoluta del total de sus miembros, y ratificada mediante un referéndum. Ya, gracias. Saludos a todos ustedes. Me presento. Mi nombre es Alexandra Marcos Pesúa y el día de hoy responderemos la siguiente interrogatoria. ¿Cómo celebramos el centenario de nuestra independencia? Vamos a verlo.
recordar el oncenio de Leguía de 1919 a 1930, recordamos aquel gobierno que se caracterizó por el golpe autoritario o autocrático. Carecía de libertad, de represión y persecución a cualquiera que muestre oposición a esto, dejando de lado la promesa de una transformación de país que buscaba beneficiar a la mayoría de la sociedad peruana bajo la Patria Nueva. Para fortalecer su régimen autoritario, Leguía utilizó símbolos y ceremonias que mostrasen el progreso del país. La celebración del centenario de la independencia y de la batalla de Ayacucho fueron propiciadas para ese objetivo. El gobierno inició la construcción de edificios y monumentos conmemorativos y realizó fastuosos festejos para impresionar a la población. Si nos damos cuenta, cuando caminamos por las calles y Plaza de Lima, especialmente por el centro histórico, el Parque de Exposición, el Paseo Colón o las primeras cuadras de la actual Avenida Arequipa, podemos ver estatuas, obeliscos y edificaciones de gran belleza. Al acercarnos, comprobamos que generalmente representan a personajes o acontecimientos históricos. Y es que fueron colocadas ahí para que quienes pasaran y los vieran recordaran pasajes importantes de la historia de la ciudad. Cuando fue el centenario, el espacio urbano fue modificado de manera dramática, lo que hizo que Lima casi pareciera otra ciudad después de estas celebraciones. Fue una celebración que se realizaron varios monumentos como las 2 estatuas alusivas a José de San Martín. A la celebración se le suman los obsequios de países externos, como la donación de un museo de arte italiano, obsequio por parte de la colonia italiana. En sí, cada uno de dichos obsequios tiene un profundo significado a tono con el momento en que se vivía, con el pasado que quería rescatar y con la proyección al futuro que se anhelaba. Bueno, ¿cuándo se realizó el centenario de la independencia del Perú? En la Municipalidad de Lima. Rememora la celebración por esta fecha que duraron de 1921 a 1924. Se realizaron diferentes recepciones, misas, discursos, fuegos artificiales, funciones populares, de cine, entre otras. El 27 de junio de 1921 se inauguró la Plaza San Martín, donde actualmente encontramos el monumento en honor a José de San Martín. También se vio la exposición industrial. Estuvo desde junio hasta octubre de 1921 en la Escuela Normal de Varones. Vemos la creación de 2 museos, el Museo Bolivariano, inaugurado en 1921, y el Museo Nacional de Arqueología, hoy Museo de Cultura Peruana, inaugurado en diciembre de 1924. En el centenario de Ayacucho, que fue un reto en sí, se llegó al acuerdo de organizar 2 celebraciones, de Ayacucho y en Lima. Por último, de todas las celebraciones y rituales para celebrar el centenario de la independencia, hubo uno que destacó: el Panteón de los Próceres de la Nación, que es un lugar especial en el cual se ubicaron los restos de un grupo de personas que se consideran muy importantes para la sociedad. Seguro se preguntarán, ¿cómo participó la población ante el centenario del Perú? Vemos la participación de los diferentes sectores de la población. Según las fuentes consultadas, evidencian que efectivamente se logró entusiasmar a la gente, y de modo desbordante, pues en cada acto cívico encontramos fotos con espectadores abarrotando calles y plazas, ante todo los diferentes eventos. La participación social fue organizada e inclusiva, pues se nota que mayormente estuvo centrada en los nuevos grupos sociales, y así lo vio el gobierno y lo asumió a la sociedad de esa época, otorgando a ambos un carácter dual de celebraciones legitimadas. Por ejemplo, el 31 de julio de 1921, el gobierno obsequia casas a los obreros, tal y como figura en la programación de actividades por el centenario. Es decir, los obreros, un grupo que expresaba los cambios sociales
Profundos de las primeras décadas, reciben casas. Una generación distinta. Todos y todas sabíamos que el Perú necesitaba cambiar, pero la juventud lo tenía más claro. Es ahora, no mañana. Tras el conflicto político y las dolorosas pérdidas humanas, queda claro que los ciudadanos y ciudadanas, y sobre todo la generación del Bicentenario, fue la primera en estar atenta, vigilando y asegurando que se respeten los derechos y que el Perú se encamine en la gobernanza. A puertas del Bicentenario de nuestra independencia, enfrentamos el duro impacto que la pandemia está teniendo, una difícil situación política y económica que atraviesa el país. Es también de importancia mencionar de la primera edición de los Cabildos Bicentenario 2021, que estuvo dedicada a reflexionar sobre las características y valores de la juventud actual, la generación del Bicentenario. Bueno, vamos a concluir con algunas palabras del especialista de Ciencias Sociales de la DREPASO, Pío Villanueva. Centenario del hecho histórico de 1821, pero no de grandes cambios que los sectores desposeídos de nuestra patria esperaron. En 1921 el presidente Leguía anunciaba la patria nueva y para congraciarse intentó reivindicar a la raza indígena. Al Perú endeudó del capital norteamericano y esta sometió a la más alta esfera de la corrupción a la sociedad peruana. Se construyeron monumentos, pistas, se embelleció Lima, pero esta era solo la capital. Se le agradece, señor Villanueva, por su participación en este reportaje y a todos ustedes por su atención. Muchas gracias. Muy buenas tardes, audiencia. Es muy grato contar con ustedes en esta conferencia en donde los entrevistadores son los alumnos de quinto A de secundaria. Gonzalo Martínez Cielo, Mauricio Agurtucuray, Mirlan Díaz Calderón y quien les habla, Yaneli Monzón Medina. El día de hoy estamos con el profesor Juan Valdivieso. Muy buenas tardes, profesor Juan. Muy buenas tardes, estimados estudiantes del Colegio San Gabriel. Nuestro estimado educador nos acompañará en este segmento para resolver preguntas que han surgido respecto al bicentenario de nuestro país, el cual estamos próximos a celebrar. Para esto, doy paso a mi compañero Mauricio. Antes de la llegada de los españoles, nuestros antiguos pobladores, los incas, hablaban el quechua, utilizaban el trueque, adoraban al sol, entre otras formas de vida que fueron modificadas con la llegada de los españoles y que trajeron grandes problemas en nuestros peruanos. En este contexto, mi pregunta es, ¿qué beneficios tuvo la independencia del Perú? Mauricio, como acabas de indicar, en el siglo XVI, con la llegada de los españoles, nuestro territorio estaba habitado por una gran civilización que eran los incas. Con la llegada de los españoles se produce un intercambio cultural. Algunos dicen que se produce una transculturización. Desde mi punto de vista hay un intercambio, un mestizaje. Con el correr de los años, los españoles se quedaron en nuestro territorio por casi aproximadamente 300 años de dominio, 3 siglos casi aproximado. En 1821, cuando se decide la proclama de la independencia del Perú, quienes toman la iniciativa son los indígenas. Recordemos a Juan Santos Atahualpa, recordemos posteriormente a Túpac Amaru II. Luego vienen los criollos y ahí se gestan los llamados precursores, aquellos que con sus ideas fueron abriendo paso a la independencia. Y van a ser los criollos luego los que van a liderar en el siglo XIX la independencia. Ahora, la pregunta es, ¿qué cambios se van a dar con la proclama de la independencia? Yo creo que se empieza a gestar la idea de nación, la idea de Estado, la idea de cultura nuevamente. Por lo tanto, cuando en 1823 se
instaura la nueva constitución, la primera en la historia del Perú, se decide por una república soberana, democrática, y con esas características vamos a nacer. El cambio es que pasamos de un sistema político, económico, a un nuevo sistema. Eso significó la independencia del Perú. ¿De qué forma tomaron la independencia los diferentes grupos sociales en el Perú? Les decía anteriormente que fueron en un primer momento los indígenas, los mestizos y los criollos los que lideran esta independencia. La pregunta es, ¿qué significó para estos grupos sociales la independencia? Para el indígena casi no cambió mucho. Su situación fue similar. En más, muchos incluso añoraban el sistema anterior. Los únicos que se vieron favorecidos con la independencia fueron los criollos. Es decir, los españoles nacidos acá, que durante los 3 siglos de dominio, ellos no tenían derechos a ocupar cargos, y por el haber nacido acá, tenían menos derechos que los peninsulares o chapetones, o sea, los españoles nacidos en España. Y los criollos, por ser hijos de españoles, pero nacidos acá, tenían menos derechos. Por eso ellos lideran esa lucha independentista y son los que van a sentirse favorecidos. Los negros, los mulatos, no cambió su situación. Pasaron casi 25 años hasta que Ramón Castilla va a declarar la libertad de los negros. San Martín, en un primer momento, lo que hace es dar libertad a todos los negros nacidos a partir del 28 de julio. Entonces, con esto, ¿qué grupo social se vio favorecido con la independencia? Los criollos. Los indígenas, los negros y mestizos, muy poco, no cambió mucho. Es así que han pasado, miren cuántos años, estamos muy próximos a celebrar los 200 años de la proclama de la independencia y nos podemos seguir haciendo esa misma pregunta. ¿Cuánto ha cambiado la situación del indígena, del mestizo, del negro con la independencia? Yo creo que la independencia favoreció a un grupo y hasta ahora eso nos cuesta todavía entenderlo. Otra pregunta más sería si sabemos que después de la independencia no todos los sectores sociales se vieron beneficiados, como los indígenas y los esclavos. Entonces, ¿nos convenía como sociedad dejar de ser del dominio español? En el siglo XIX, tras la invasión napoleónica a España y las corrientes liberales que se dieron, todo lo que se empieza a vivir en el siglo XIX es lo que estaba en el momento. Todos los países estaban cambiando de sistema, de una monarquía a un gobierno republicano, democrático, participativo. Entonces, se apostó por una nueva forma de gobierno, por un nuevo sistema. La pregunta es, ¿valió la pena? Yo les digo, sí valió la pena. Lo que nos faltó es, creo, un proyecto político, un proyecto económico, sostenible a largo plazo. Es decir, que todos luchábamos por la independencia. Pero, ¿y qué planteamiento tenemos? ¿Qué propuesta tenemos? Ahí faltó tener un proyecto a largo plazo sostenible, que incluso San Martín mismo, cuando proclama la independencia, no tenía claro un proyecto político. Incluso San Martín planteaba una monarquía y viajó incluso una misión a Europa, la misión del río Paroicien, a buscar un monarca para nosotros. Pero acá la población le dijo, no, queremos un gobierno distinto. Y por eso viene el Congreso Constituyente para la Constitución en la que se determina
y San Martín se queda gobernando bajo un protectorado. ¿Valió la pena la independencia o estuviésemos mejor si dependiéramos de España, teniendo en cuenta que España es el 10º país en cuanto a la calidad de vida de sus habitantes? Sí, valió la pena. Y eso es lo que tenemos que celebrar. Nosotros nos liberamos de un yugo español que de alguna manera explotó a la población indígena. Nos faltó un proyecto político, un proyecto económico en la que se incluya a todas las clases, a todos los grupos. Y yo creo que ahora la gran tarea de todos los peruanos es la inclusión. Muchas gracias, profesor, por su precisa entrevista. Nos fue de gran ayuda. Gracias a ustedes, chicos de la promoción, por su invitación y ser parte de este trabajo. De verdad, espero que les sirva de mucho esta entrevista y les agradezco.